Señores, muy buenas tardes. Hello people. Aquí estamos y queremos comenzar. Vamos a hablar. Aquí está, al lado nuestro. Una persona que es miembro de este programa, Manuel Núñez, el doctor Manuel Núñez, filólogo. Manuel, Sí. ¿dónde tú estudiaste? Yo estudié en París. En París. Sí. Así mismo, con en razón. la Universidad París 7, Jussieu. Qué lindo. Jussieu. Sí. Se nota, porque esos artículos que está, vamos a hablar de eso también, de esos artículos que tú estás escribiendo, que es parte del libro que vas a publicar. Sí, así es. Señores, vayan buscando esos artículos de Manuel Núñez en acento. Ese del siglo de miseria, del siglo XVII nuestro, el siglo de la miseria. A mí me dio hasta ganas de llorar. Ganas de llorar. Fue un siglo muy duro porque el abandono de la isla, cuando se destruyó el sistema de plantación, luego hubo la segunda destrucción, que fue la destrucción del hato. O sea, al destruir las provincias que estaban en la parte occidental de la isla, la Yaguana, la Verapaz, donde está hoy Puerto Príncipe. Exactamente. La Vallajá, que era Vallajá, la continuación del Cibao, que era el Guarico. Era el Cibao y luego seguía el Guarico, ¿no? Toda esa destrucción y obligar a la población a vivir en las provincias fundadas cercanas a Santo Domingo, que eran Montecristi, Monteplata, Montecristi, Puerto Plata, Monteplata, y Vallajá, la Yaguana, Vallaguana. Esas fueron las dos comunidades electas. Y dejamos todo el ganado se quedó todo allá. Exacto, que por eso tú dices que por eso es que desde la Tortuga venían a comerse las vacas que habíamos dejado allá. Claro, había dejado el cantidad ganado, todo, porque, de caballos, chivos, sí, porque Osorio fue la devastación, y eso quítense de ahí. Fue la base para el asentamiento. Sí, señor. Posteriormente, 50 años después, comienza la lucha de estos filibusteros y luego Francia los adopta. Y eran piratas. Eran personas que no tenían ningún proyecto en principio. Bueno, el libro de Peñavalle. Sí, la isla de la Tortuga. La isla de la Tortuga, que ahí es que empieza todo. Y estas despoblaciones. Y la despoblación de Osorio. Y eso va creando la base para el establecimiento de la dualidad territorial en la isla de Santo Domingo. Que cuando uno estaba en la escuela le decían los bucaneros y los filibusteros, y uno no sabía que el bucanero era bucán, que comía la carne, que eran esas carnes que habían dejado los asentamientos españoles. Al sacarlo de ahí dejaron el ganado. Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero de otras cosas también, porque tenemos una situación que hay que alertar al país. Estoy en eso de la semana pasada, ya vino aquí. Hemos tenido entrevistas sobre esto, don Wilson Gómez vino y vamos a seguir con el tema, porque no nos van a coger de pendejos, ¿ok? Aquí si vamos a tener que salir a pelear, vamos a salir a pelear, punto. Estamos avisándolo, ¿eh? Ok. Pero primero quiero felicitar al presidente, pero quiero felicitar también a Hito Bisonó, que ya está de secretario del MIBET. Sí. Y eso es importante, porque hay gente que dice, pero es que Hito no es ingeniero, pero es gerente, es un buen gerente, y lo demostró. Sí. Y él lo ha dicho. Así es. Yo lo que soy es gerente, Hito lo que es un buen gerente. Y ya, en esta semana pasada, el Centro Universitario Regional de la UAS en Neiva, me encantó, área de construcción, 8.280 metros cuadrados, capacidad 1.090 estudiantes, presupuesto total 974 millones. Ahí está el Centro Universitario Regional, la UAS en Neiva. Hay otras inauguraciones, el Hotel UAS en El Ceibo, oye qué interesante, inauguración auditorio Hotel UAS en El Ceibo. Así que felicitamos al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, tanto a Bonilla, que estaba ahí y dejó todo esto encaminado, como que entró Hito. Vamos a darle para adelante. Muy bien, siga en eso. Hito, sigue. Muy bien. Bueno, Manuel,
Yo voy a comenzar con esto. Hoy sale en la prensa, Canciller rechaza, RD busque anular sentencia 168.13. Eso sale hoy en la prensa. Vamos a ponerlo por si ustedes quieren darle seguimiento. Yo me alegro mucho que don Roberto haya dado estas declaraciones. Sí. Pero es que hay un malestar, o sea, hay algo que está molestando, porque imagínate que una señora que se llama, que yo no tenía conocimiento, que me excuse, ella se llama la licenciada Elizabeth Rodríguez, quien se desempeña como defensora pública interamericana por República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dio unas declaraciones cuando vino don Wilson, que el Instituto Duartiano ha estado diciendo que nosotros no somos miembros de la Corte Interamericana por una sentencia del Tribunal Constitucional, que la tenemos incluso aquí por si alguien la quiere, y es la sentencia 256.14. Esa sentencia del Tribunal Constitucional 256.14, a una petición de un grupete grandísimo de dominicanos, hasta yo estoy firmando ahí, que le escribimos al Tribunal Constitucional, ok, Juan Miguel, Pelegrín, don Pedro Manuel Casal Victoria, Juan Miguel, Mario Bonetti, Leila Roldán, Nelly María del Orbe Pérez. Aquí está, señores, es un grupo, Sócrates Antonio Ramírez, José Miguel Moreno, sí, etcétera, etcétera. Es un grupo grandísimo de personas que firmamos esa solicitud, vamos a llamarlo así, como de que nosotros queríamos que el Tribunal Constitucional se refiriera a si nosotros habíamos aceptado ser miembros de la Corte Interamericana. Y aquí está la sentencia que dice el Tribunal Constitucional que no. Yes. Pero sin embargo, esta señora, que yo no sé de dónde sale, primera vez en mi vida gris, como decía una amiga mía, en mi vida gris, que se llama la licenciada Elizabeth Rodríguez, quien se desempeña como defensora pública interamericana por República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de las dos cosas de Derechos Humanos de la OEA, dijo frente a las declaraciones del Instituto Duartiano en la que expresa su preocupación y que la Cancillería realice una supuesta reintegración del país a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella afirma que el país nunca ha dejado de pertenecer a la Corte Interamericana. Mírenlo aquí. Lo primero que yo quisiera saber, ¿quién es Elizabeth Rodríguez? Con todo el respeto, ella está ahí retratada. Que nunca hemos dejado de pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues entonces, yo quiero que tú me opines sobre eso, Manuel. Mira, si yo pienso que, bueno, ella está defendiendo su puesto, ¿no? Su puesto burocrático, sus intereses. Sí. Pero eso no hace que el país sea miembro de la Corte, porque el problema de todo estuvo en el mismo principio de adscripción a la Corte, que fue encaminado por el entonces embajador ante la OEA, Flavio Darío Espinal. Sí, cuando estaba Leonel de presidente. Y tan pronto fue encaminado, que fue en el año 98, la Corte al año siguiente nos condenó. Sí. O sea, pero esa adscripción a la Corte se hizo únicamente con el visto bueno del Ejecutivo, que era el presidente Leonel Fernández fue que mandó a Flavio Darío Espinal, que pero sí, no para allá, fue, que ya somos miembros. Como debe ser. No te preocupes, Leonel, que te la vamos a cobrar. O sea, pero no fue refrendada. Exacto. Por el Congreso, que es el primer poder del Estado. Sí, porque el Congreso es donde tienen sede todos los partidos que van a una justa electoral y es la representación máxima. Es decir, el Ejecutivo está representando mínimamente el 51%, ¿verdad? O lo que sacó en las elecciones. Pero el Congreso representa
el universo total. Por eso es el primer poder del Estado y por eso los tratados, los grandes préstamos que implican y todo lo que tiene que ver con cesión de soberanía del país, debe ser refrendado por los representantes de todo el cuerpo legislativo que representan a todos los ciudadanos y que en ese momento son la encarnación de la soberanía nacional representada. Por eso es que aquí, en la sentencia, que es importantísima, si ustedes quieren la pueden buscar si no la encuentran yo se la mando, como les digo siempre. Si no, usted la puede encontrar en Wikipedia, eso está, y hasta en las páginas del gobierno. Sentencia 256-14, mírela ahí. Esa sentencia, del Tribunal Constitucional. Ahí estaba Don Milton. Por cierto, mañana viene Jotincito. Oiga uno de los numerales, por lo que se basó el Tribunal Constitucional. 2. Certificación expedida el 18 de noviembre del 2005 por el doctor Paris Goico, secretario general legislativo, dando constancia de que en los archivos del Senado no figura ninguna resolución que ratifique la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es uno de los numerales de la sentencia. No hay en el Senado nada que haya aprobado el Congreso de que nosotros. Pero esta muchacha debería saber eso. Bueno, hay gente que está ahí. O sea, hubo un momento en que se le dijo a algunos jueces de la Corte de que esa adscripción a la Corte, de que la aceptación de la competencia de esa Corte no había sido refrendada por el Congreso Nacional. Eso es lo que y la Corte se burló, se burlaron. Ya fue aprobado por su gobierno. Digo, pero es que no es cuestión del gobierno, el gobierno tiene unos poderes ¿Y quién se burlaba? limitados por la Constitución. Yo le tengo miedo a esta Corte. Cansado Trindade, que fue uno de los que vino de Brasil, se burló e incluso vino a buscar el voto para ser miembro de la Corte Internacional y creo que se lo dieron también. ¿Cómo se llama? Cansado Trindade, el que nos produjo la primera condena, porque nosotros tan pronto... ¿Ese brasileño? Brasileño, sí. Tan pronto entramos en las competencias de la Corte... O se suponía que entrábamos en la Corte. Que entrábamos. Como pidió ese embajador y el presidente de turno en ese momento... Leonel Fernández. O sea, nos condenaron por el caso de las niñas Jan y Bosicó, exactamente, 2 niñas haitianas, a las cuales hubo que darle nacionalidad dominicana. Nos condenaron posteriormente por el caso Nadeye Dorsemá, que fueron unos haitianos que entraban de noche por la frontera en un camión cubierto. Se pensó que era un camión de droga, porque se le dio la orden de alto y el que conducía el camión no temperó a detenerse, le dispararon y el camión se volcó. Ah, sí, yo lo recuerdo. Y entonces murieron ahí 10 haitianos. Sí, yo lo recuerdo. Y el país fue condenado. Pellegrín y yo fuimos al juicio contra los militares dominicanos. Pellegrín y yo estuvimos en el juicio de los militares contra los militares. Que fue en Villamella. Sí. Hubo un grupo de periodistas, algunos colegas tuyos, que pedían las máximas penas para los militares que ante un camión extraño que entra por su frontera, le mandan a la orden de alto. Cuando en cualquier frontera del mundo eso hubiera ocurrido así. Aquí está Flavio Darío Espinal. Luego hubo otra condena. Flavio Darío Espinal, para que la gente entienda. Mire, sentencia 256-14. Aquí está Flavio Darío Espinal, con todo el respeto, una lumbrera dominicana. Fotocopia de los documentos suscritos por el licenciado Flavio Darío Espinal, embajador, representante ante la OEA, referente al depósito ante esa institución del instrumento de aceptación, pero era de Leonel el único que estaba aceptando eso, no del Congreso. Entonces, Leonel, explícale a tu gente, creo yo, ahora,
que no tenía validez, que solamente tú firmaras eso y lo llevaran a Flavio Darío Espinal, a una organización que siempre, no es así, Manuel, sí, hizo toda su sentencia. Acuérdate de aquel que llevaron a México también. Bueno, yo estuve en México. Tú tuviste aquel haitiano. Que fue la última condena que tuvimos. Que fue la condena del caso Tide Méndez. Este es el caso de un haitiano que se metió o se incrustó como miembro de una familia dominicana. Obtuvo papeles como William Medina Ferreras. Sí. Todos sus hijos los declaró como dominicanos. Sí. Y entonces, en algún momento, no sé qué pasó, lo deportaron y él entonces, que tenía papeles dominicanos, declaró que le había sido... Lo que pasa es que ahí había unos cuantos del Instituto de Migración Dominicano, que tú sabes que lo dirige, ¿quién lo dirige? Que lo llevaron allá a México, a la Corte Interamericana. De aquí, gente de aquí, como ese señor que está ahí todavía, lo llevaron a México para que nos condenaran en México. Cuando yo voy a México, me doy cuenta, porque yo fui como testigo de la Corte, me doy cuenta que en México hay varias ONG, está el GAR, que es una ONG haitiana, está el MUDA, el MOCHA, está el Observatorio de Asuntos Dominico-Haitianos que dirige a Lozano, la señora Wooding, una inglesa, apellido Wooding, que fue también que declaró en contra de República Dominicana y que vive en el país. ¿Ella vive todavía aquí? Sí, casada con un haitiano. Entonces, qué bueno, qué bien. Entonces toda esa gente fueron allí a buscar una condena para la República Dominicana. Los abogados que nos defendieron fue un abogado de la Cancillería y Santos Miguel Román. Yo recuerdo que cuando se hizo la declaración y preparamos, ¿no? Es decir, el juicio, ¿no? Nos reuníamos en la noche en el hotel, preparando las preguntas y teniendo ya las respuestas de antemano que podía darnos el señor Whitney Young. Conseguimos a la familia aquí, a la cual él decía pertenecer. ¿Cómo era el apellido que él decía que era de esa familia aquí? William Medina Ferreras. Medina Ferreras. A la familia Medina Ferreras, que de Neiva, que son como 8 hermanos. Cada uno de los hermanos declaró ante la Cámara. Se consiguió la cédula de todos. Él decía que su padre era el padre de ellos. Ellos decían, nosotros no conocemos a ese señor. Y había una de las hermanas que sí lo conocía, pero ese señor es Whitney Young. Que viene por aquí a hacer algún trabajo, que sé yo, pero nunca ha sido familia. Tenía como una especie de asociación con ella. Pero yo creo que él se quedó en México, ¿o él volvió? No, él volvió a Haití, ¿no? Es decir, él volvió a Haití. Estuvo en México, pero se le descubrió la familia, ahí está el video grabado. Él fue defendido esa familia por abogados de Nueva York. Por abogada. Porque esa gente tiene mucho cuarto. Y aquí también. Y del Centro Kennedy. Y el Centro Kennedy, todos los demócratas. Una avalancha. Y fue realmente, fue en la Biblioteca Vasconcelos, fue un juicio de República Dominicana. Un juicio. Muy brutal. Yo recuerdo. ¿Te acuerdas, Willy? Cuando lo llevaron cuando yo voy, para allá. Cuando yo estoy en el juicio, en algún momento, ellos estaban aterrorizados porque tenían fantasmas, ¿no? Y decían, ese señor que está allí, se referían a mí, vine armado para disparar contra nosotros. Mentira. Y cuando yo voy al baño, un policía mexicano que me dice, ¿usted está armado? Sí, yo tengo un arma. ¿Y cuál es su arma? Y saco mi bolígrafo. Esta es mi arma. Con esto que yo he vencido a todos estos como vacas. Traidores a la República Dominicana. Y ahí estaba todo, todos estuvieron allí. Bueno. Declarando en contra de la República Dominicana, y a pesar de demostrar que William Medina Ferreras era un falso, que era un impostor, a pesar de que se demostró, porque el acento, todo se demostró, nos condenaron, nos condenaron, sí, porque es en contra de nosotros. Al año siguiente, porque esa es la política del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el 2014. No es ni era la política. Porquería de aquí. Ahora está. Porquería de aquí, porquería. No. Ese es el Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos que manda toda esa vaina.
Todos esos informes en contra del país, lo hicieron siempre. Entonces, por eso me alegro que el canciller haya dicho que no rechaza que RD busque anular la sentencia 168-13. Qué bueno, don Roberto. El Instituto Duartiano, que acepte la sentencia del TC en la que dice que no estamos como miembros de la Corte. Exacto, de eso es que se está hablando. Porque Roberto, porque él salió retratado con el del Tribunal Constitucional. Y como ese Tribunal Constitucional acaba de dar una sentencia que no tenía que dar porque no tenía nada que ver, ni siquiera estaba vigente sobre la sentencia. Ahora, reciente, que hubo 2 juezas que dijeron, pero es que eso no está ni siquiera vigente para estar haciendo sentencias sobre la cuestión del maltrato, si se maltratan a las personas que son, ¿verdad?, parejas homosexuales, en la guardia, en la policía. Una extravagancia. Una extravagancia. De ese Tribunal Constitucional, y yo he dicho que hicieron eso para hablar de racismo también, y coger la sentencia 168, que es para allá que ellos van. Sí, no, eso para que sepan que lo sabemos. A ustedes, al Tribunal Constitucional de ahora, lo sabemos, que eso es lo que ustedes quieren. Eso es un key. ¿Ok? Sí. Para que sepan que lo sabemos. Para que sepan que lo sabemos, ¿eh? Que es para allá que ustedes quieren ir, para la sentencia 168-13, partía de eso mismo. Mira, el Instituto Duartiano niega Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca a RD. Dice no, porque que realmente la Corte no se puede apoderar de una atribución que no se le ha dado. Que no se le ha dado. Es decir, y de hecho, incluso estando en México, los abogados mexicanos nos dijeron, pero no comprendemos cómo es que este señor ha venido directamente a esta corte sin haber pasado por los tribunales dominicanos. Primero, pues fue porque se supone que traidores de aquí. Que las cortes son subsidiarias, claro, que no suplantan a la justicia dominicana. Pero es que todo era una lección totalmente inaceptable para la soberanía de un país. Y todavía que la gente apodera a una corte extranjera de un caso que ni siquiera se ha ventilado. Se ha ventilado en República. Y entonces está todavía Willy Lozano en el Instituto de Migración. No más pregunta, magistrado. Dice el Caribe, cuidado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí. El Caribe, la semana pasada, pónganmelo por aquí si son tan amables. Cuidado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caribe. Y aquí está el listín diario. El listín diario. Duartianos alertan sobre peligros de reintegrar el país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El listín. ¿Ok? Bueno. No, Manuel, pero es que no estuvo integrado realmente. Claro. No hay una reintegración. Leonel debería dar una declaración sobre eso. Leonel, tú deberías dar una declaración sobre eso. No estuvo integrado en la Corte. Tú deberías dar una declaración sobre eso que hiciste con Flavio Darío Espinar. Deberías hacerlo. Así como te preguntaron de Venezuela, tú deberías, esto es más importante. Esto es más importante con Haití que lo de Venezuela, a donde tú te fuiste a hacer observación. No, porque además nosotros que ya hemos recibido 3 condenas internacionales, deberíamos estar escarmentados porque no, pero ¿de dónde sale esta señora Rodríguez? Bueno, déjalo. Manuel, me quiero ir para algo positivo. Estás haciendo unos artículos, ese de la miseria del siglo XVII, el siglo de la miseria. Tú dices, citando un autor que ha escrito sobre eso y tú lo rescatas, ese pensamiento, que a pesar de esa miseria se fue conformando la nacionalidad de los dominicanos, a pesar de ser el siglo de la miseria. ¿Por qué? Bueno, había una comunidad de intereses, había una comunidad de cultura, había una comunidad lingüística, había una comunidad de vínculos consanguíneos que se fueron acrecentando porque había muy poca inmigración en ese siglo. Sí, en ese siglo nace el criollo, y el criollo nace porque el país se forma, primero por el acto ganadero, porque el acto permitía un tipo de relaciones sociales muy diferente a la que establecía la plantación, que dividía a los grupos humanos de forma muy enconada,
y al mismo tiempo por la miseria que redujo enormemente la esclavitud y redujo todas las relaciones sociales a una situación de paridad. De paridad. Rubén Silier, que no sé cómo cambió tanto, pero bueno, decía en su obra, que después le hizo su obra, que era su tesis de la universidad, decía que el esclavo o el amo era tan pobre como el esclavo. Sí, hasta descalzos andaban con una cachaza en los pies de este tamaño. No, y había una enorme miseria el país, porque la destrucción de las devastaciones se prolongó en el tiempo, destruyó el sistema atero, el país pasó al conuquismo. Eso es importante. Pasó al conuquismo y las exportaciones de ese siglo fueron esencialmente de jengibre, de cacao, pero de café muy poco naturalmente. Todo. Pero digamos hasta el hato desapareció, o sea, como... El hato se redujo. Se redujo. Enormemente porque de más de 130.000 cabezas de ganado que había en la banda occidental, es decir, en las provincias que tenían mayor comunicación con el exterior, que estaban vendiendo cueros a los holandeses, a los franceses, en las provincias de Vallajá, de la Yaguana, de la Verapaz. Por eso es que, exacto, o sea, cuando Pedro Mir habla el gran incendio que habla de ese contrabando, son esas poblaciones que están haciendo. Y hubo una especie de comprensión, porque el arzobispo, que era Dávila y Padilla, decía que no, que había que crear un puerto libre para evitar los rescates, ¿no? Porque España estaba obsesionada con el contrabando, pero también estaba obsesionada con la importación de la fe protestante. No olvide que en el 1530 se produce el Concilio de Trento y España va a encarnar la contrarreforma, es decir, la lucha en contra de las potencias protestantes, a saber Holanda, una parte de Francia, Inglaterra, y entonces esa lucha religiosa también va a entrar ahí en las consideraciones, porque en la zona de la banda occidental, la Inquisición, que vino hacia 1550, encontró allí 300 Biblias protestantes. Exactamente. Que Pedro Mir habla de eso, de esas Biblias. Que fueron quemadas en la plaza de la catedral. Es decir, toda esa situación es la que produce la célula real de 1603, que va a dar pie a Antonio Osorio a producir la despoblación forzosa, que es las devastaciones, de todas las provincias occidentales, que eran las más ricas, hacia la parte oriental, y al mismo tiempo crear una guardarraya para evitar que tengamos comunicación. Exacto. Y eso naturalmente hace que los dominicanos vivan de espaldas al mar. De ahí se crea esa visión del nacional. ¡Caramba! Mira qué interesante. Que le teme al mar, o sea, tiene una vida esencialmente urbana, mediterránea, de tierra adentro. De tierra adentro, pero es verdad. Pues se crea justamente por esa prohibición, y luego naturalmente viene, al poner todas estas cantidades de ganado, de riqueza abundante, España, que ya estaba en guerra con las potencias protestantes, que van a tratar de apoderarse de todo el concierto de islas que forman el Mar Caribe, porque el continente es compuesto de dos placas, una placa continental al norte y otra al sur, y un istmo que es Centroamérica, y un mar territorial que no es tan grande, que es un mar de unos 300.000 kilómetros cuadrados, como puede ser cualquier estado de los Estados Unidos, y ese mar es el Mar Caribe, por el cual deben pasar todas las riquezas provenientes del sur y del norte de América, y eso hace que las potencias enemigas de España comiencen a apoderarse de las islas, se apoderan de Curazao, de Martinica, Jamaica, de Guadalupe, de Jamaica en el 1655. Neves, eso. Y entonces después hasta participan, Inglaterra después participa en la independencia haitiana, cuando las luchas de la independencia. Inglaterra intentó apoderarse y luego hundir a Francia. Para hundir a Francia. En su propósito. Es decir, que todo eso. Y nosotros estamos viviendo toda esa situación. Todo eso lo estamos viviendo nosotros.
somos, digamos, las consecuencias, los parachoques, los recipiendarios de toda esa lucha que se produjo en el Caribe. De hecho, Cuba no estuvo exenta porque los ingleses ocuparon durante 2 años La Habana, ¿no? No lograron secesionarla como ocurrió en caso dominicano, que se produjo una partición a partir del Tratado de Ryswick de 1697, ya oficialmente, y se produjo allí la formación de una colonia francesa. Primero, francesa. Y el fenómeno que es único en el mundo de la doble insularidad de 2 naciones. Bueno, pero en Chipre yo estaba leyendo que también hay una división. En Chipre hay una división, pero es diferente, porque en Chipre los ingleses, los británicos, cuando se dieron la independencia en 1960, llamaron a las 2 potencias que tenían comunidades allí, que eran Grecia y Turquía, para que se pusieran de acuerdo. Sin embargo, no ha habido una armonía, porque en Chipre lo que hay, el objetivo es formar un Estado plurinacional. Evidentemente es difícil porque son culturas distintas. La cultura griega, que es una cultura ortodoxa cristiana, y la cultura turca, que es diferente. ¿Musulmana? Otomana. Otomana. Mira, Manuel, perdona que te interrumpa, pero es que me está escribiendo el señor Juan Madera Cid, desde Santiago. Soy dentista y siempre sigo su programa. Estoy ubicado en los Jardines Metropolitanos, cerca de la oficina de migración de esta ciudad. Le informo que la cantidad inusual de haitianos en las últimas 2 semanas en esa oficina, una cantidad inusual de haitianos en esa oficina. Hoy al salir de mi trabajo me sorprendí de la cantidad de haitianos que están yendo a esa oficina. Le voy a hacer un video mañana y se lo enviaré por este medio. Saludos cordiales. Estoy viendo el programa de hoy junto con ese gran dominicano, Manuel Núñez. Esto es el doctor. Muchísimas gracias, Juan Madera, desde Santiago. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Señor. Así es. No, yo creo que realmente la situación dominicana no ha variado desde el momento, o sea, desde la fecha en que Peñavalle escribió la carta a Mañac. Ay, sí. En esa carta donde Peñavalle dice, primero, que Haití no tiene la capacidad para resolver solo sus problemas. Segundo, que para nosotros es vital mantenernos leales al sentido inicial de nuestra vida nacional, de nuestra independencia. Y luego está la amenaza permanente de que al estar Haití totalmente destruido, en este caso ni siquiera hay un Estado. Ya lo que había, el poco que hubo, ya eso desapareció. Entonces, claro, no evidentemente lo que se está buscando es una solución dominicana. El problema haitiano. El problema haitiano, y evidentemente eso sería Pero acuérdate que fatal. La Unión Europea, cuando estábamos en el Comité de Haití, es responsabilidad de la comunidad internacional, recibimos el documento de la Unión Europea que decía, entréguenle la República Dominicana a los haitianos y los que sean profesionales dominicanos vengan para Europa. Pero los profesionales, no todos los dominicanos. Si no, van a cargar con todo el resto. Entonces carguen ustedes con todos los haitianos y los profesionales. Eso es un documento de la Unión Europea que el que lo quiera se lo envío también. Porque esos son los golpes que nos han dado. Y entonces hay gente que se sigue prestando para que nos den más golpes, para que desaparezca esta vaina que se llama República Dominicana. Tú hay que desaparecerlo, carajo, ¿verdad, Leonel? No, realmente lo que hay también es que mucha gente ignora cuáles serían las consecuencias de un proceso. Estamos hablando de que en la actualidad tenemos una desnacionalización de la agricultura, de la construcción, de los servicios, del registro civil, del territorio, porque hay una cantidad... registro civil, de que haciendo una nueva cédula, yo no del quiero territorio, decir nada. Y entonces, frente a eso, ¿verdad?, que ya es grave, está el hecho de que no hay ningún atisbo de solución para que aquello
deje de ser un foco de penetración permanente. Es decir, no hay una solución. Entonces, lo que se está buscando es, con la complicidad de las ONG, con la complicidad de todo y de los dominicanos, de los dominicanos que reciben dinero, que reciben cuartos para eso, y que son toda esa vaina de izquierda y toda esa vaina que lo conocemos toditos, nos conocemos todos. Todas esas complicidades, lo que implicarían sería renunciar al proyecto de Juan Pablo Duarte, que es mantener la independencia de Haití. Me están pidiendo el documento de la Unión Europea, yo te lo mando. O sea que evidentemente eso sería fatal para el país, porque eso anularía todos los progresos de la República Dominicana como país. Exacto. O sea, sí, porque ahora mismo ese comité que tienen de transitorio de la presidencia, que está gobernando, ya están enemigos entre todos. Porque no hay forma de que se pongan de acuerdo. Cedrá decía, eso fue Cedrá que lo dijo, yo lo he dicho y hay gente que lo ha repetido. El militar, Cedrás, ¿verdad?, que le dio el golpe de Estado a Aristides, lo subió y le dio el golpe de Estado. Vive en Panamá. Para poner a 3 haitianos de acuerdo hay que matar a 2. Sí, es una forma. ¿Entiendes? Esto lo decía Cedrás, porque es algo de sus orígenes, en sus orígenes. Lo terrible es que los dominicanos ignoramos a veces que tenemos derecho a existir como tales. Exacto. Es decir, los haitianos tienen derecho a la salud, a la educación, a una identidad, pero es en su país, no en el nuestro. Exacto, eso es todo. O sea que son cosas distintas, o sea que... Y que pues hagan la lucha allá, ellos que hagan su lucha allá. No, y la comprensión real de que Haití no es un problema interno de República Dominicana. Exacto. De que sos otro país que tiene sus propias situaciones, que debe resolver su problema en su territorio, no suprimiendo la soberanía de la República Dominicana, porque eso evidentemente crearía un problema adicional al que ya ellos representan. Sí. Manuel, otro de los artículos que tú estás escribiendo en Acento, que yo les recomiendo que los busquen, porque son maravillosos. Yo te felicito, sinceramente. Mira ese sobre Yelida. Ay, Dios mío. Es una cosa interesante. Interesante. Eso es el principal poema de la República Dominicana. Yelida. Y el poema ocurre en Haití. Ocurre en Haití. Sí, sí. Yo, o sea, es un poema narrativo, leí épico narrativo. Tu artículo, busqué a Yelida otra vez, uno lo había leído en su época, ya tú sabes, de para allá. Sí, sí. Y digo yo, Dios mío, pero cuánta inteligencia, Manuel. Te felicito realmente. Y también, ¿por qué nosotros no tenemos esa literatura de la negritud? Eso es importante. ¿Por qué nosotros no tenemos esa literatura o esa visión de la negritud como la tiene Cuba, Puerto Rico, tú pones a Puerto Rico, Cuba con su plantanocracia, como tú le dices, y por supuesto Haití, o sea, esa negritud, ¿por qué nosotros no tenemos esa literatura? Vamos a la literatura, ¿por qué? No hubo un vínculo emocional con África porque la República Dominicana, el negro no es el otro, porque tanto en Cuba como en Puerto Rico, el negro como viene siendo Estados el otro. Unidos, el negro es el otro. Yo soy el blanco y tú eres el otro, el negro. Cuba es una sociedad, digamos, yo no sé ahora mismo, porque con esta revolución... Ni con la revolución han terminado con el racismo allá. No, pero digamos que tienen un 70% de población hispánica, española, ¿no? Blanca. Y un 20% de negros, ya decir, y un 10% de mulatos, más o menos, ¿no? Puerto Rico, más o menos un 50%, ¿verdad? Es decir, quizá un poquito menos que en Cuba, pero digamos que el negro se ve como un aspecto añadido, no como una componente, mientras que en República Dominicana es la única sociedad verdaderamente mulata que existe en el mundo. O sea, donde el mulato es el centro, y luego viene el negro, no, pero actualmente el mulato, o sea, la mezcla es... Entonces en la el mezcla... negro no es el otro, ni el blanco no, es el parte. Otro. No es que él es parte. Ambos tienen que ser, tanto el blanco como el negro, tienen que irse hacia esa cultura mezclada que es la mulata. Entonces ahí los particularismos no se desarrollaron
como en Cuba o en Puerto Rico. O en Haití. O en Haití. Bueno, en Haití ya es una cultura netamente africana. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico... ¿Cómo así? A Fortunato Vizcarrondo, que hizo Dinga y Bandinga, que es un autor blanco, pero que escribe poesía negra. Fíjate, yo no conocía eso, lo conocí por ti. Dinga y Bandinga. ¿Y qué escribe él? Escribe poesía negroide. Negroide. O sea, y tienes al famoso Palesmato, que es una de las glorias, en su famoso poema Majestad Negra, por la encendida calle antillana, baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candomblé, bámbula. Es una cosa muy hermosa. Y en Cuba está Nicolás Guillén. Tú conocías. Y luego la poesía que recogió tu amigo Carbonell. Luis Carbonell. Dios. Que yo me imagino que tú fuiste de los 15 de Florita. Se tienen que celebrar. Eso fue un escándalo. Fue una época. Una época preciosa. Y Carbonell era un enorme declamador. Sí. Yo lo conocí aquí, luego lo vi en Cuba también. Lo viste en Cuba. Yo lo vi aquí, bueno. Era un personaje. Pero los 15 de Florita eran famosos. Los 15 de Florita. Hasta hace 40 años, así. Yo ahora una hija mía cumplió 60 y yo le puse los 60. Un nieto. Le puse los 60 de José Rafael. Se tienen que celebrar. Bueno, no son los 15 de Florita. Son 4 veces los 15 de Florita. Ay, que a uno se le queda eso en la mente. Entonces, ese mulataje nuestro es lo que nos hace ser, no tener esa... Diferente. Somos diferentes a todos los otros. El negro se asimila en el idioma, en la religión, el blanco, el mulato, somos una gran sociedad. No, y además, cuando tú ves, por ejemplo, las parejas, casi nunca son iguales. O sea, no, exacto. Uno es más negro, otro es más blanco. Es decir, que no es tanto decir que... Porque la masa... El 70% de la masa dominicana es mulata, como decía Pedro Andrés Pérez Cabral, alias Corpito. Yo no lo conocí, pero ese Corpito Pérez Cabral, que hace ese análisis mostrando que la sociedad dominicana es singular. Así es. Y que su cultura es una cultura mestiza. De integración. ¿Tú crees? Hay un análisis. Sin particularismos. Raciales. Por eso. Que el negro cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida. O sea, frases y cosas, pero no. Bueno, hay un refranero y hay. Un refranero. Y de todo, no, desde luego. Pero digamos que fíjate que en el poema Yelida, la unión de Eric con Mademoiselle Surquiet, que luego se convierte en Madame Suki, o sea, es decir, es la unión de dos culturas distintas. La cultura cristiana de Eric y la cultura de vudú de Madame Suki. Por eso se dice, y Eric murió un buen día entre Jesucristo y Dambala Huedó. Luego era un noruego. Luego vienen a la isla, vienen los dioses noruegos, los dioses de la manzana, dioses llenos de nieve, que se enfrentan a las deidades africanas del vudú. A buscar el alma. A Yida Huedó, a Dambala Huedó, a Ogumba Dagris. Entonces, en esa lucha de dioses, de deidades, ¿no? Se da que Yelida, que es la criatura venida de Eric y de Madame Suki, ha tenido su primer amante y entonces ya pertenece al mundo local. ¿no? Se quedó ahí. Manuel, yo me alegro mucho de tener siempre esta conversación contigo porque nos instruyes y te lo agradecemos sinceramente. Nos instruye. A ustedes no se pierdan esos artículos, búsquenlo en acento, los artículos de Manuel Núñez. Ahí no hay desperdicio. Yo te lo agradezco y el país te lo agradece. A ustedes muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a seguir mañana, vamos a hablar con Yotincito. Ahí está Plaza Lama, por supuesto, Café Santo Domingo. Tenemos también al Grupo Rica y Propiel, jabón y también crema para su piel. Farmacia y supermercado. Propiel. Gracias.